Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV. Tercer grado. Secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en este nuevo inicio de año 2021. Mis mejores deseos para ustedes y sus familias. Y espero que hayan recargado muchas energías para poder iniciar con mucho ánimo este reforzamiento académico de la materia Lengua Materna Español 3. Vamos a comenzar por conocer la práctica social del lenguaje con la que estaremos trabajando esta semana, que te adelanto te servirá para el resto de tu vida y en los próximos meses más. Análisis de diversos formularios para su llenado. Los aprendizajes esperados que veremos durante esta sesión son: comprende los requisitos de información y documentación que requiere el llenado de un formulario y los documentos probatorios adicionales que se solicitan. Reconoce la utilidad de los medios electrónicos para la realización de trámites. Durante esta sesión nos enfocaremos en identificar distintos tipos de formularios e información que se solicita, distinguir la función de los recursos gráficos y analizar características y función de los formularios impresos y electrónicos. Seguramente en tu vida has llenado algún formulario. Por ejemplo, cuando realizaste algún perfil en las redes, para las redes sociales, o cuando ingresaste a la secundaria, tus papás o tú pudieron haber llenado algún formulario. Un formulario es una forma impresa o digital que contiene datos y espacios en blanco para registrar información variable que tendrá diferente uso según el propósito para el que fue creado. Los formularios concentran información para simplificar procedimientos administrativos. Tienen carácter legal. Lo que se anote en ellos debe de ser real y verdad. Y requieren documentación probatoria. Esta documentación probatoria puede ser el acta de nacimiento para comprobar tu identidad, la clave única de registro poblacional que conocemos como la CURP, el pasaporte, entre otros documentos. Existen varios tipos de formularios. Por ejemplo, la solicitud de productos y servicios, como cuando solicitamos un servicio de energía eléctrica o cuando vamos a pedir algún préstamo de un libro en alguna biblioteca. Previo a eso tenemos que llenar un formulario. Este es muy importante para ti, el formulario de ingreso a instituciones educativas. Próximamente tú estarás llenando una solicitud de registro para el proceso de asignación de espacios en la educación media superior y estarás llenando un formulario muy parecido a este. Está el formulario de solicitud de empleo. Estas solicitudes pueden adquirirse de venta en las papelerías, pero hay empresas que crean sus propios formularios de empleo para las vacantes que están ofertando. Y están los formatos de otorgamiento de documentos oficiales. Por ejemplo, el que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar el pasaporte, o el de la Secretaría de la Defensa Nacional para la cartilla del servicio militar, y también el del Instituto Nacional Electoral para la credencial de elector. La información personal requerida en todos estos documentos son: nombre completo sin abreviaturas. Aquí es muy importante poner atención porque es en donde más nos solemos equivocar al llenar un formulario. Hay que poner atención si nos están pidiendo que lo llenemos comenzando por los apellidos o por el nombre. La edad, el sexo, domicilio, incluyendo el código postal, el teléfono, la CURP, que recordemos que es la clave única de registro poblacional, el correo electrónico y la firma. En esta parte de la firma está compuesta por nombres y apellidos que pueden ser las iniciales, y la rúbrica. La rúbrica es ese garabato que lo hace diferente a todas las demás firmas. Te invito a que si no has diseñado una, lo realices y la practiques.
Los recursos gráficos que componen a los formularios son los siguientes. Primero, el encabezado debe de ir en mayúsculas y con letras más grandes. La tipografía varía de acuerdo al nivel de jerarquía de información que nos están pidiendo en el formulario. Los apartados, por ejemplo, en este formulario hay un apartado para los datos personales y otro para los datos de la escuela secundaria de procedencia. Y los recuadros, que se pueden llenar con palomitas o con cruces o de acuerdo a los datos que nos estén pidiendo, como la fecha de nacimiento. Están también los formularios electrónicos. Estos, a raíz de la pandemia, han sido de mucha funcionalidad porque pueden ser llenados desde un dispositivo móvil o desde una computadora. Estos se componen de campos que han de ser llenados con los datos solicitados. Aquellos que están marcados por un asterisco, como el que está en la imagen, en un círculo, son campos obligatorios para su llenado. Se componen también de listas desplegables, de donde elegirás la respuesta. Por ejemplo, en la fecha de nacimiento, probablemente te despliegue los 12 meses que componen el año. Tú seleccionarás aquella que corresponde a tu mes de nacimiento. Y casillas de verificación que pueden ser para revisar, para enviar o para guardar la información. Las ventajas de los formularios electrónicos. Primero, la información llega directamente a su destinatario. Se pueden clasificar y ordenar los datos, lo que facilita este proceso. Ofrecen pasos claros, verificación y almacenamiento de datos. Y tienen un sistema de detección de errores que no podemos tener en los formularios impresos. Algunas recomendaciones al llenar formularios electrónicos son leer las indicaciones, revisar la información antes de enviarla, guardar en tu archivo personal e imprimir el comprobante del trámite realizado. Vamos a elaborar un ejercicio. ¿Cuál crees que es el primer documento que da identidad a una persona? Inciso A, la cartilla de vacunación. Inciso B, la CURP. Inciso C, el acta de nacimiento. Efectivamente, es el acta de nacimiento. Vamos con otro. Concepto de formularios. ¿Qué son los formularios? Inciso A, documentos que contienen datos y espacios en blanco para recabar información de manera estructurada. Inciso B, documento que concentra las inquietudes de las personas. Inciso C, documento que establece formas de proceder. ¿Cuál crees que sea el concepto de formularios? Yo creo que es el inciso A. Correcto. Documentos que contienen datos y espacios en blanco para recabar información de manera estructurada. Vamos con otro ejercicio. Contienen campos de texto de longitud variable y listas desplegables que ofrecen una serie de opciones. Inciso A, formularios impresos. Inciso C, formularios de hojas sueltas. O inciso C, formularios electrónicos. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Correcto, formularios electrónicos. Vayamos a otro. Información que se solicita en todos los formularios. Inciso A, de preparación profesional. Inciso B, de certificación de salud. Inciso C, de identidad personal. ¿Qué información crees que se pida en todos los formularios? Efectivamente, de identidad personal. En todos los formularios te van a pedir por lo menos tu nombre completo. Una última. Tipo de formulario que solicita documentos probatorios. Inciso A, ficha de inscripción a un taller de manualidades.
Inciso B, solicitud de ingreso a una escuela de nivel medio superior. O inciso C, solicitud de una credencial de la escuela donde estudias. ¿Cuál de estos te pedirá documentos probatorios? Correcto. Inciso B, la solicitud de ingreso a una escuela de nivel medio superior. Te propongo un reto. Selecciona algunos formularios diferentes, impresos y digitales. Puede ser una solicitud de trabajo o una beca. Llena cada uno de los campos o espacios que te solicitan. Organiza los formatos que recopilaste de acuerdo con la utilidad de cada uno de ellos. Analiza los formatos y explica los criterios por los que los escogieron. Identifiquen el tipo de documentos probatorios que deben incluirse o anexarse al llenar estos formularios y redacta un breve resumen sobre lo que cada uno de ellos contiene. Quiero que nunca olvides que todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Antes de despedirme, quiero pedirte que por favor no salgas de casa, que refuerces tus medidas de prevención, que uses correctamente el cubrebocas y que laves frecuentemente tus manos. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Memoria, un espacio que nos permite recordar toda esa historia viva que existe en nuestra ciudad. Esas historias que no mueren y pese al tiempo están en nuestra memoria para tomar impulso. Buena Memoria. Viernes 8:30 de la noche. El Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seguimos en contingencia. Recuerda, hay que evitar las 3C en los espacios. Cerrado, congestionado y en contacto cercano. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Estamos seguros que en estas fechas no querrás escuchar estos sonidos. Prevenir más contagios por COVID-19 depende de ti. Canal 28. La televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Escuela TV.
Un saludo para las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas digitales y los que nos sintonizan a través de Radio Nuevo León. Me acompaña el profesor y amigo Miguel Ángel Rodríguez Ramírez. Es un gusto estar con ustedes en este reinicio de actividades. Y también nos acompaña en lengua de señas Rosy García, la maestra. Muy bien, vamos a iniciar. Les recordamos que estamos en la asignatura de Historia, tercer grado secundaria. Antes de iniciar, tenemos que ser conscientes de los materiales a utilizar. Maestro, por favor. Claro. El primer material es el libro de texto. Después continuamos con la libreta y finalmente con una pluma y un lápiz. Recuerden que es bien importante contar con estos materiales porque es un reforzamiento de los temas que se abrieron en Aprende en Casa. Y bien, vamos a iniciar con el tema a analizar. Este es un tema muy importante, o a lo mejor ustedes no lo observaron o no lo analizaron de forma sustancial en las clases con sus profesores. Sin embargo, vamos a ver de qué trata. Por favor, maestro, el tema es Últimas noticias del virreinato. Recordemos que el virreinato inicia a partir del año 1535. Si bien es cierto, la conquista fue en 1521, fue un proceso extenuante para los españoles y también muy sufrido para las sociedades prehispánicas. Entonces, vamos a analizar o vamos a ver cuál es el aprendizaje esperado. Por favor, profesor. Reflexiona sobre los cambios y permanencias en la Nueva España, haciendo énfasis en cambios y permanencias. Y permanencias. De hecho, vamos a tocar de qué tratan estos dos conceptos, qué es un cambio y qué es una permanencia histórica en la historia. Si bien es cierto, nosotros hemos visto conceptos como, por ejemplo, simultaneidad, multicausalidad, los ámbitos para el estudio de la historia que son el ámbito económico, político, social y cultural. También nos hemos percatado de las convenciones temporales, la ubicación temporal y la ubicación espacial, pero ahora vamos a observar y vamos a analizar qué es un cambio y una permanencia histórica. Muy bien, vamos a iniciar, pero sin antes saber de qué trata el verbo del aprendizaje esperado, que es reflexionar. Ahí en pantalla va a aparecer. Por favor, maestro, ¿nos puede ayudar? Es reflexionar. Se refiere a pensar atenta y detenidamente sobre algo. Recuerden que es muy importante y el aprendizaje esperado nos va a dar la oportunidad a desarrollar este aprendizaje, que acuérdense que no nada más se aplica estando nosotros en las clases antes del periodo de confinamiento, no nada más lo aplicamos en el aula, sino también el aprendizaje esperado se intenta que lo desarrolles en tu vida diaria. Muy bien, entonces para inicio ahí aparecen tres imágenes en diferentes tiempos. Claro, una es una descripción o un dibujo, un trazo, y las demás son fotografías en diferentes momentos de un monumento histórico, una edificación histórica que es muy simbólica, que se encuentra en el área metropolitana de Monterrey. Y la pregunta es la siguiente, maestro, ¿nos puede ayudar? ¿Qué conceptos para el análisis de la historia se relacionan con esta construcción histórica? Ahí nos percatamos de que tenemos el Palacio del Obispado. Recordemos que esta edificación histórica surge a finales del siglo XVIII y después se va utilizando con diferentes finalidades. Ahora en la actualidad ya lo ubicamos como un museo, pero durante cierto proceso de tiempo pues va desarrollando diferentes actividades. Pero aquí la pregunta es muy importante y yo quiero que lo observen para los que nos están viendo en las diferentes plataformas. ¿Qué conceptos se relacionan con esta imagen o esta edificación que cambió o tuvo diferentes modificaciones a lo largo del tiempo? Yo sé que tú lo identificaste de forma correcta. Y una de ellas, maestro, si nos puede ayudar, ¿cuál es? Es el cambio, que son las transformaciones ocurridas en las sociedades por el desarrollo de algún proceso. Recordemos que no nada más se da en las sociedades, sino también se dan los objetos históricos, monumentos, edificaciones, y entonces ese es el cambio. Vemos cómo, si nos regresamos a la imagen, observamos cómo tenemos el palacio o el obispado, el fuerte del obispado, nos percatamos de esa transformación que tuvo, que primero fue como, estuvo para situaciones cléricas, después se utilizó como un fuerte en la batalla de la intervención estadounidense en 1846, después fue acondicionado como un monumento, entonces tuvo diferentes cambios muy importantes. Ahora, aquí te pongo una analogía, cómo se ha llevado el cambio de una situación en particular, como por ejemplo con la agricultura.
Tenemos que la agricultura fue modificándose o fue cambiando en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Como por ejemplo en la etapa prehispánica. En la agricultura las sociedades prehispánicas utilizaban las chinampas, que ya lo habíamos mencionado con sus características. Después, la etapa colonial, ya se utilizaron nuevas técnicas de Europa para poder explotar aún más lo que viene siendo los cultivos y la tierra. Y finalmente en la actualidad nos percatamos que la agricultura ha tenido diversos cambios e innovaciones tecnológicas para ser explotada de una manera mucho más sencilla. Entonces nos percatamos que la agricultura ha tenido un cambio o transformaciones a través del tiempo. Y bien, vamos a ver otro concepto muy importante, maestro, que podemos también identificar, que es la permanencia, que consiste en la continuidad de los agentes históricos y que permanecen a pesar del paso del tiempo. Bien, ahí nos percatamos de que tenemos un ejemplo de permanencia histórica, como lo fue, ahí aparece en pantalla, es el basamento del dios Kukulcán en la ciudad de Chichén Itzá, que es, tiene sus génesis en la sociedad prehispánica maya, y en la cual observamos una imagen del siglo XIX, a finales del siglo XIX, donde se localiza, se empieza a descubrir arqueológicamente esta ciudad, se empiezan a hacer algunos cambios, pero la permanencia, sí, la esencia del monumento o la edificación histórica se mantiene, y por eso se relaciona con este concepto. Podríamos decir que ahí, en la primera imagen que aparece, recordando en tu asignatura de geografía, es por parte de la erosión, por el cual se encuentra cubierto lo que viene siendo esta estructura. Entonces pasaba la gente y pensaba que solamente era una montaña, ¿verdad, maestro? Y hasta que ya se dio su descubrimiento y se dieron cuenta de esta pirámide. Muy bien. Entonces, ya identificamos estos conceptos. ¿Qué es cambio? ¿Qué es permanencia? Primero vamos a ubicar, ahora relacionado con el tema, la ubicación temporal. Pues ya identificamos que es el Virreinato de la Nueva España en 1535. Y la ubicación espacial es la división territorial que permanecía en aquel entonces. Ahora, finalmente, vamos a ver nuestra actividad final. Aquí los cambios y permanencias. Dirán, maestro, ¿pero por qué? Si los cambios y permanencias nada más son en la Nueva España, pero no. Recordemos que para un mejor análisis de la historia y que comprenda la historia, vamos a compararlas en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Vamos a ver los cambios y permanencias que ha sufrido el mercado en diferentes momentos de México. Es decir, yo sé que tú has ido a los mercados rodantes y has comprado diferentes artefactos, productos, pero también te das cuenta de que tiene un sentido histórico esa actividad, y nos vamos a remontar primero a la época prehispánica para poder identificar cambios y permanencias del mercado, desde el pasado hasta el presente. Muy bien, ahí vamos a ver algunas características importantes en la época prehispánica. Yo quiero que nos den por favor pantalla para observar detenidamente esta imagen, donde tenemos el mercado de Tlatelolco, que fue una pintura de Diego Rivera, y en la cual describe a los aztecas realizando diversas actividades. Vamos a identificar qué tipo de actividades o características había en ese entonces y cómo se fueron modificando en la etapa colonial y en la actualidad. Muy bien. Empezamos la primera característica, que yo sé que a lo mejor ya la identificaron ahí en sus casas, es la primera. Se realizaba el trueque. ¿En qué consistía el trueque? Yo te intercambio un producto por otro. Muy bien. También se daba el pago con semillas de cacao. Antes no existía, o los prehispánicos no le daban un sentido al metal precioso que era el oro y la plata. Entonces ellos pagaban con semillas de cacao. También identificamos que se daba venta de productos de diversas regiones, es decir, no nada más las que permanecían ahí en el centro de México Tenochtitlan, sino también en otros lugares de Mesoamérica. Y ahora vamos a ir los cambios y permanencias que había, maestro, en la época colonial. Adelante. Pago con moneda de plata y productos locales extranjeros, asiáticos y europeos. Estructuras que protegen los productos. Nos percatamos que ya fueron modificándose algunas formas en cómo se comercializaban. Ya no nada más era en el aspecto de pagarse con semillas de cacao, sino hubo un cambio en el sistema o en el intercambio comercial, en el cual ya existía una moneda, o se acuñó una moneda, principalmente los de plata, para hacer el pago por la venta o la compra de algunos productos. Y en la actualidad,
Vamos a ver que en la actualidad, maestro. Pago con papel, moneda y moneda de cobre. Recordemos que las monedas en la actualidad están hechas a base de cobre, níquel y algunos otros metales. Productos locales y extranjeros. Que ahora ya comercializamos o se comercializan productos no nada más del área de la región, sino también de otros estados e inclusive de otros países. Estructuras que protegen los productos. Como se están percatando, ahí en esa imagen del mercadito de la Florida, que ustedes lo conocen, ahí encontramos que hay mallas o telas que protegen a los transeúntes o las personas que van a comprar, pero también a los productos. Y también tenemos mercados rodantes, itinerantes. Es decir, aquellos mercados en los cuales se establecen un día y posteriormente van distribuyéndose en otros lugares para acercarse a los productos. Y bien, toda esta serie de características que tú identificaste entre cambios y permanencias se relacionan con este concepto muy importante, maestro, que los estudiantes deben desarrollar, el cual es pensar históricamente. Recordemos que pensar históricamente ayuda a comprender los acontecimientos del pasado para darles un sentido en el presente. Y finalmente tenemos nuestra actividad de evaluación, la cual es nuestra lista de cotejo, que si tú cumpliste con la pregunta de inicio, identificaste o reflexionaste sobre la ubicación temporal, la espacial, y además realizaste tu cuadro doble entrada, podrás valorar tu desempeño. Y bien, es así como llegamos a un final más de Escuela TV. Me dio gusto haber estado con ustedes, profesor. Igualmente, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. Respeto y tolerancia entre géneros. Hablemos de igualdad. La clave para una relación social armónica. Hablemos de igualdad. Sábado 2 de la tarde. Canal 28. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Las aplicaciones y los videojuegos le dan un nivel a tu vida. Descubre si tu nivel es nivel 5. Sábado, 11:30 de la mañana. Débil. ¿Quién ayuda a los niños con su tarea? ¿Quién puede liderar una empresa y hasta un gobierno? En el partido Nueva Alianza Nuevo León estamos seguros de que todas y todos somos iguales, con las mismas oportunidades y capacidades. Ayúdanos a sembrar un mejor futuro, sembrando contigo y para ti. Partido Nueva Alianza Nuevo León. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Jóvenes, buenas
tardes, ¿cómo están ustedes? El día de hoy vamos a trabajar la asignatura de matemáticas. Un servidor, el profesor David Silva Lucio, los va a estar acompañando en este grado. Vamos a pantalla completa para observar cuál va a ser el aprendizaje esperado que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar con el tema de patrones y ecuaciones. En este caso, el tema de patrones y ecuaciones, nos vamos a enfocar en el aprendizaje que dice: resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado. Vamos a trabajar problemas razonados. Esos problemas razonados se van a tener que resolver con ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas. El día de hoy vamos a ver dos métodos, uno local o un método informal y uno formal. Y posteriores días o en las siguientes semanas vamos a estar reforzando otros métodos para resolver ecuaciones de segundo grado. Antes de entrar a resolver las ecuaciones de segundo grado, quiero que pongan mucha atención a estos pasos que te voy a presentar. En matemáticas, en preescolar, en primaria, en secundaria, en preparatoria, en facultad, en la vida, tenemos que aprender a utilizar el razonamiento matemático. ¿Qué es el razonamiento matemático o en qué consiste el razonamiento matemático? Te voy a enseñar 4 pasos a seguir. El primer paso es: yo tengo primero que comprender el problema. Tengo que analizar dentro del problema qué datos me está indicando, qué conceptos y qué acciones, qué verbos me está indicando el problema, para poder ahora sí irme al paso número 2, para poder reflexionar sobre lo que se busca. ¿Qué es lo que me pide un problema razonado? Calcular áreas, perímetros, volumen, un valor faltante, un porcentaje, una proporcionalidad. Dependiendo de la situación que vayamos a resolver, de comprender el problema, nos vamos al paso de reflexionar lo que se busca. El tercer paso es uno de los más importantes que tienen las matemáticas. Antes de querer resolver un problema, tenemos que aprender a estimar posibles resultados. Cuando acudimos a alguna tienda a comprar un artículo y a veces tienen descuentos, lo que hacemos es estimamos resultados. Oye, el 30% de un artículo que vale 350 pesos, pues el 30% de 100 son 30 pesos, de 300 son 90, de 50 son 15 pesos. Entonces vamos haciendo algunos cálculos que a veces son estimados o a veces son ya definitivos. Pero en matemáticas es importante que primero realicemos estimaciones para después, ahora sí, el punto más importante en las matemáticas es que hay muchos caminos que nos llevan a la resolución de un problema. En este caso tenemos que aprender a buscar distintas vías de solución. ¿Qué significa esto? Tú puedes confrontar con tus compañeros ya cuando estemos en clases presenciales tus respuestas, tus procedimientos, y te vas a dar cuenta que a lo mejor hay 3, 4 procedimientos, 5, 6 procedimientos diferentes que te llevan a la respuesta correcta. En el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver un problema razonado sobre una solución de datos faltantes que se construye con una ecuación de segundo grado, pero vamos a utilizar el razonamiento matemático. De aquí en adelante, en todas las clases vamos a estar utilizando esta estrategia del razonamiento matemático para solucionar problemas de índole, en este caso, de ecuaciones de segundo grado. ¿Cuál va a ser el problema que vamos a trabajar? Dice, se quiere colocar una barda alrededor de una cancha rectangular que tiene un área de 192 metros cuadrados. El lado más largo mide 4 metros más que el corto. ¿Cuánto miden ambos lados? Entonces, aquí nuestro primer paso es, recuerda, comprender el problema. Vamos a utilizar el razonamiento matemático. Primero, vamos a comprender el problema, ¿sí? Identificar las acciones. Las acciones son los verbos. Entonces, ¿cuáles son los verbos? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? La pregunta es ¿cuánto? Entonces, desde aquí ya tengo en mi concepción de la acción es, voy a cuantificar e identificar los conceptos. Vamos a identificar los conceptos, por ejemplo, me dice que la cancha es rectangular, me dice que, por ejemplo, tiene un lado largo, tiene un lado corto. Entonces, esos van a ser nuestros conceptos y nuestras acciones. Rectangular, largo, corto y cuánto miden los lados o ambos lados. Entonces, el primer paso siempre en un problema razonado es identificar acciones e identificar conceptos. Vamos al segundo paso del razonamiento matemático. Ya tenemos identificados los conceptos, las acciones. Vamos a los datos. Nos damos cuenta que es una cancha rectangular. Como es una cancha rectangular y me están dando su área,
y me están diciendo que un lado mide 4 más que el otro, entonces podemos graficar nuestro problema. Y vamos a suponer que es una cancha de básquetbol, de voleibol. Entonces, un lado, el largo, dice que mide 4 metros más que el otro. Entonces, podemos en matemáticas con el álgebra representarlo como un número desconocido más 4. Y este número desconocido lo podemos representar con la letra X. Y el otro lado, el corto, vamos a representarlo con el número desconocido, o en este caso con la letra X. Y ya podemos representar, ahora sí, el segundo paso, reflexionar lo que se busca, ya lo estamos palpando. Ahora vamos al tercer paso del razonamiento matemático. Vamos a estimar posibles soluciones. Vamos a tratar de darle una solución. En este caso, ¿qué datos tenemos? Vamos a formular la ecuación, pero en este caso, como es área y es un rectángulo, ¿cuál es su fórmula? Área es igual a base por altura. Ya sabemos cuánto vale el área. ¿Sí? ¿Cuánto vale el área? 192 metros cuadrados. ¿Sabemos cuánto vale la base? No, no sabemos cuánto vale, pero es un número desconocido más 4, que es el lado largo. ¿Cuánto vale la altura? Un número desconocido, que es el lado corto. Pero sabemos que eso está igualado a 192, que es el área. Entonces, podemos utilizar una estimación de un resultado. Pues vamos a buscar los factores del 192. Recuerda que los factores generan un producto o es el producto de una multiplicación. Son los elementos de una multiplicación los factores. En este caso, el más sencillo, 192 por 1. Y luego, como es un número par 192, le saco su mitad y el 1 lo duplico. Entonces, mitad de 192, 96 y el doble de 1 es 2. Ambos son factores ¿de quién? Del 192. Posteriormente 48 por 4, 24 por 8 y 12 por 16. ¿Cuál es la característica de esta estimación de un posible resultado? Si observamos, dice que un lado mide 4 más que el otro. Y si aquí tenemos algunos factores del 192, vamos a ver de esos factores cuál de ellos mide 4 más que el otro. 192 por 1, pues mide 191 unidades más. No pueden ser esos factores. 96 por 2 mide 94 más. No puede ser ese factor. 48 por 4, su diferencia no es 4. 24 por 8, la diferencia entre ambos números no es 4. Pero 12 y 16, uno de ellos sí mide 4 más que el otro. Entonces, recuerda que estamos en el tercer paso del razonamiento matemático, que en este caso es la estimación de resultados. Estamos estimando a través de un cálculo mental, podemos dibujar, etc. Entonces, detectamos que la pareja de números que en su producto da 192 es 12 por 16. ¿Ok? Ahora vamos al cuarto paso del razonamiento matemático, que es buscar distintas vías de solución. En conclusión, vamos a resolver el problema con el método que creas que sea conveniente. En este caso, las ecuaciones cuadráticas, podemos utilizar factores, factorización, ecuación cuadrática. En las siguientes clases vamos a estar viendo todos esos distintos tipos de vías de solución. En este caso, hacemos una representación algebraica. El lado largo medía un número desconocido más 4, lo representamos como x más 4. Y el lado corto, un número desconocido, lo representamos con la letra x. Y esa es una multiplicación de base por altura, o lado largo por lado corto, igual a 192. ¿Cómo nos queda? X más 4 por x más 192. Aquí vamos a hacer una multiplicación y multiplicamos x por x, misma letra, x. Se suman los exponentes, 1 más 1, x cuadrada. Y luego 4 por x, 4x, igual a 192. Ya formulamos una ecuación cuadrática. En este caso, el 192 lo puedo trasladar del otro lado del igual. Estaba positivo, viene negativo. Y formulamos una ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bc más bx, más c igual a 0, en su fórmula como ecuación cuadrática. ¿Qué podemos hacer para resolver?
Vamos a usar factorización. En este caso ya tenemos los factores. ¿Cuáles fueron los factores que elegimos hace rato en la estimación de posibles resultados? 12 y 16. Entonces vamos a sustituirlos. En este caso son dos factores que multiplicados me dan 192 y en su diferenciación o en su diferencia me da más 4. Entonces tenemos que poner uno de ellos dos negativo. Por eso es x más o x menos. ¿Cuál vamos a poner positivo? El 16, para que en su diferencia con 12 nos dé más 4. Ahorita estamos haciendo una distinta vía de solución aleatoria. Aún no estamos factorizando con el método formal. Ok, entonces x más 16 por x menos 12 son los factores que estamos buscando. Nomás vamos a despejar la x. El x más 16, despejamos el 16 y pasa del lado derecho como negativo. Ese es un valor de x. Y el otro es x y menos 12, pasa el menos 12 del lado derecho como más 12. Y ya obtuvimos dos resultados de la x. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con el positivo, con el 12. Ya nada más lo que vamos a hacer, vamos a sustituir el valor de x en ambos lados, x más 4, en este caso es 12 más 4. Y el lado largo, ¿cuánto mide? En este caso 16 y el lado corto, sustituimos el 12 y mide 12 metros. ¿Cuál fue la pregunta inicial? ¿Cuánto miden ambos lados? Entonces un lado mide 16 metros y el otro mide 12 metros. Recuerden, jóvenes, es bien importante que ustedes trabajen el razonamiento matemático, comprender el problema, reflexionar sobre lo que se busca, estimar posibles soluciones y buscar distintas vías de solución. Aquí en pantalla te dejo un problema para que lo reflexiones, porque en la próxima clase lo vamos a trabajar. Nos vemos la próxima clase, jóvenes. Buenas tardes. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo Escuela TV. ¡Cuento a la vista! Capitanas y capitanes, ¿problemas para despertar a tu grumete por la mañana? ¡Nosotros tenemos la solución! ¡Sí! Capitán Te Lo Cuento y Crustáceo, en su programa Un Viaje por la Imaginación, a las 6:30 de la mañana, podremos despertar a tu grumete. ¡Solamente avísenos por las redes sociales! ¡Sí, aquí están! Aquí, por Canal 28. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Por COVID-19, lanzamos la Estrategia Nuevo León. Línea COVID. Especialistas de la salud te atienden 24 horas al teléfono 81 81 30 0000. Video COVID. A través de Zoom, médicos se orientan sobre posibles síntomas. Acompañamiento COVID. Brigadas médicas acuden a colonias detectadas con alto número de contagios. Estrategia Nuevo León. Para cuidar tu salud y la de quienes más amas. Gobierno Ciudadano de Nuevo León. Alerta, Nuevo León al límite. El COVID termina con la vida. Usa cubrebocas. No salgas sin motivo. No participes en reuniones. Lávate con frecuencia las manos. La responsabilidad es tuya. Alerta, Nuevo León al límite. Las y los diputados somos ciudadanas y ciudadanos que hemos sido elegidos democráticamente para servir a México desde la Cámara de Diputados. Las y los legisladores somos los encargados de representar a la ciudadanía y de escuchar y atender sus necesidades para darles voz en el Congreso. Junto con las y los senadores conformamos el Poder Legislativo, que ajusta leyes y reglamentos y busca el desarrollo del país y las entidades federativas. Canal 28, la televisión de todos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a su programa Escuela TV, la clase de Ciencias 3, Química. Hoy es un día muy importante porque es el primer programa del año. Y como todo año nuevo, pues con él nacen miles de nuevas oportunidades. Hace un momento escuché de los formularios para la preparatoria, entonces es conveniente que demos este repaso para que ustedes puedan aspirar al siguiente nivel educativo. Muy bien. Continuamos con la definición de química. Dentro de los conceptos de química nos estamos ocupando de las transformaciones. ¿Ok? En la semana 14 teníamos muchas preguntas. ¿Cómo se manifiestan los cambios químicos? ¿Y en una reacción química? ¿Cómo identificar que ocurre una reacción química? Pues bien, aquí tenemos unas imágenes donde nos dice: observa las siguientes imágenes e identifica si son cambios físicos o químicos. Eso lo vieron en programas anteriores. Tenemos un ejemplo, una naranja que al pasar el tiempo, aquí tenemos su descomposición. Observamos cambio de color, formación de un precipitado color verde. Por lo tanto, con esos indicadores, ustedes pueden decir francamente que se trata de un cambio químico. Tenemos también aquí unos leños de madera a los que se les prendió fuego y observamos que hay desprendimiento de luz y calor, que son características de los cambios químicos. Con eso no teníamos problema. Seguimos. Aquí tenemos una caverna o las grutas de García, donde nosotros podemos decir que ocurre un cambio químico, ya que se formaron precipitados dentro de esa caverna y formaron estalactitas y estalagmitas. En otro ejemplo, tenemos unas pastillas efervescentes, es decir, que desprenden CO2, que es otro indicativo de que ocurre un cambio químico o reacción química. En la semana 14 también vimos las propiedades de los reactivos y de los productos. En esta ecuación química vamos a observar que el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar un nuevo compuesto, que es el agua. Es un fenómeno químico. ¿Por qué? Pues ustedes que ya conocen nos van a decir, porque se forma una sustancia nueva. Teníamos hidrógeno que reaccionó con el oxígeno y formó el agua. Me van a decir también que los átomos presentes se reacomodaron, es decir, siguen siendo hidrógeno y oxígeno, pero sus enlaces cambiaron. Y la sustancia obtenida tiene propiedades distintas a las originales. Semana número 15. ¿Qué cambia y qué permanece en las reacciones químicas? ¿Cómo las represento? ¿Qué relación hay entre los reactivos y los productos? En la siguiente ecuación química, que es el sodio sólido, que reacciona con una molécula de cloro gaseoso, producen dos moléculas de cloruro de sodio. ¿Qué cambia y qué permanece? Tenemos aquí algunas frases que dice, los reactivos son sodio y cloro. El estado de agregación del cloro es, aquí el subíndice nos indica que es gas. ¿Está balanceada la ecuación? ¿A qué nos referimos con eso? Que la misma cantidad de sodio que hay como reactivo esté como producto. Aquí tenemos nada más un átomo y en los productos tenemos dos. Por lo tanto, no está balanceada. Y los productos son, en este caso, dos moléculas de cloruro de sodio.
Por lo tanto, la respuesta correcta a esta es el inciso B. En la misma semana 15 tenemos que destacar mucho la importancia del lenguaje de la química, porque usa un lenguaje científico y es universal, basado en reglas, y además simplifica la interpretación de lo que sucede en una reacción química. Eso lo habíamos visto en programas anteriores. Y uno de estos ejemplos es el siguiente. El amoníaco es un compuesto químico con gran importancia en la industria, ya que se forma a partir de una molécula de nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso. Producen 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles interpretan correctamente la anterior ecuación? Número 1. Esto es para que ustedes apliquen su lenguaje químico. El nitrógeno e hidrógeno son reactivos, correcto, porque están antes de la flecha. El amoníaco es reactivo, eso es falso, porque está como producto. Se producen 2 moles de amoníaco, correcto, aquí los tenemos. Los reactivos son gases, así es, efectivamente, ya sabes que los subíndices nos indican los estados de agregación. La reacción produce 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. Eso no es cierto porque nos dice produce, y cuando es produce es del lado derecho de la flecha. El producto es sólido y no, es gaseoso. Toda esta información la vimos en programas anteriores. También en esa misma semana 15 nos piden que representemos una reacción química, una ecuación química, y también utilicemos modelos. Aquí dice, observa la siguiente imagen y determina cuántos átomos existen, tanto reactivos como productos, del elemento hidrógeno. Como ustedes ya saben, hidrógeno se representa con una H mayúscula. Vamos a ver que tenemos 1, 2 en los reactivos y 1, 2 en los productos. Por lo tanto, la respuesta correcta es inciso A. En esta misma semana 15 nos dicen cuáles son los coeficientes que deben llevar las sustancias que se encuentran tanto reactivos como productos. También tenemos que verificar la ley de la conservación de la materia. Vamos a usar tanto el modelo de Dalton, que está representado por esferas, como una ecuación química. Si ustedes se fijan, son exactamente la misma cantidad de átomos, ¿ok? Entonces tenemos 4 átomos de hidrógeno, pero sabemos que el hidrógeno existe como molécula, por lo tanto el coeficiente que llevaría aquí es un 2. 2 por 2 nos darían estos 4 hidrógenos. Después tenemos 2 átomos de oxígeno que forman la molécula de oxígeno, por lo tanto el coeficiente es 1. Para producir 2 moléculas de agua, aquí faltaría un 2. Por lo tanto, los coeficientes que llevaría esta ecuación química serían 2, 1 y 2. La respuesta correcta es la A. ¿Cumple con la ley de la conservación de la materia? Sí cumple. Tenemos 4 hidrógenos antes de la reacción y 4 después de la reacción. 2 oxígenos antes y 2 oxígenos después. Pero no solo eso, ahora vamos a ver en el contexto en el que nos desenvolvemos la reacción química, que es la fotosíntesis, la vamos a representar a través de una ecuación química. Ustedes, cuando pasaron por biología de primero, tenían que el dióxido de carbono más agua con la luz del sol producía oxígeno más carbohidratos. Esto que lo veían ustedes muy bonito en los dibujos, ahora lo tienen representado en una ecuación química, donde dice
que 6 moléculas de agua reaccionan con 6 moléculas de dióxido de carbono en presencia de luz solar, nos da glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Para seguir indagando, vemos qué sustancias son los reactivos, pues los que están antes de la flechita, que es agua y dióxido de carbono. ¿Qué sustancias son los productos? Glucosa y oxígeno. ¿Qué elementos participan en toda la reacción? Pues nada más hidrógeno, oxígeno y carbono. Como bien ustedes saben, son los mismos que se producen. ¿Y cuál es la fórmula química de la glucosa? C6H12O6. Semanas 16 y 17, ¿cómo explico la rapidez o la velocidad de las reacciones químicas? Pues nosotros en química, al igual que en la cocina, tenemos diferentes factores que modifican las reacciones químicas, como son la temperatura. A mayor temperatura, mayor colisión de las moléculas y por lo tanto tendremos una reacción más rápida. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la concentración. A mayor cantidad de sustancia, más colisiones y más velocidad de reacción. Nosotros en cocina también usamos una olla de presión, porque a mayor presión, mayor colisiones y por lo tanto mayor velocidad. Igual sucede cuando tenemos el área expuesta para disolver. Si tenemos unas tabletas que queremos disolver en agua o las tenemos en polvo, la mayor velocidad va a ser en polvo. Muy bien. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Escuela TV. Hasta pronto. Gobierno del Estado de Nuevo León presentó Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León.